Cordial saludo, apreciados estudiantes del curso de Lógica Matemática de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. En esta oportunidad vamos a hablar sobre las leyes de inferencia. Entonces, para empezar a hablar sobre las leyes de inferencia necesitamos recordar la aritmética que aprendimos cuando éramos niños, cuando estábamos en el colegio, más específicamente las operaciones aritméticas, las cuales ¿qué pasaba cuando nosotros empezamos a sumar? Recordemos que nosotros tomábamos dos números y al sumarlos nos da otro número, o al restarlos o al multiplicarlos. Entonces pasaba lo siguiente, siempre nos decían para sumar, nos decían primero coloque un número, en este caso 130. Abajo de 130, colóquele otro número con el signo de la suma, ¿sí? Que sería en nuestro caso sería 70, sería nuestro segundo número. Entonces le agregamos el signo de la suma y le atravesamos una línea, ¿sí? Si en esta línea que aparece aquí debajo, entonces siempre nos decían y nos enseñaban esta estructura. Un número, abajo le colocamos otro número con el signo de suma y esta línea, y abajo de esta línea colocamos la conclusión de la suma. Entonces la línea nos ayudaba para entender que lo que estuviera abajo iba a ser el resultado de la suma o la conclusión de la suma. En ese caso la conclusión era 200. Las leyes de inferencia que vamos a ver en este video funcionan de una manera muy similar, solo que en vez de números, que era antes era el número 130, el 70 y concluimos el 200, vamos a utilizar premisas. Una premisa tomando otra premisa y concluyamos otra premisa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Empecemos a hablar sobre las leyes de inferencia. Las leyes de inferencia son estructuras lógicas que toman premisas y entregan conclusiones. Veámoslo mejor en un ejemplo. Entonces tenemos modus poniendo ponens. Esta es una ley de inferencia. ¿Cómo funciona modus poniendo ponens? Me dice que primero necesito una premisa. Ya no necesito números, sino premisas. Entonces la premisa 1 es una implicación. P implica Q. Después nos dice que necesitamos una premisa 2, que va a ser la primera componente de la implicación, que sería P. Entonces nos dice que la premisa 2 es la primera componente de la implicación. Después, al igual que cuando sumábamos, restábamos o multiplicamos, debemos cruzar una línea y esta línea indica que abajo de la línea vamos a poner la conclusión de la ley de inferencia. La ley de inferencia modus poniendo pones nos dice que vamos a concluir Q, la segunda componente de la implicación. Entonces, como se dan cuenta, las leyes de inferencia toman premisas y entregan premisas, solo que esta nueva premisa es la conclusión de modus ponens. Esta Q es otra premisa. Les voy a dejar aquí al lado la suma que hacíamos cuando éramos niños. Dos números sumados, trazamos una línea y concluíamos. Leyes de inferencia, tomamos una premisa, le colocamos abajo otra premisa, trazamos la línea y abajo colocamos el resultado de nuestra ley de inferencia. Entonces, vamos a empezar explicando, este es el esquema o estructura que siguen las leyes de diferencia, pero modos poniendo pones vamos a tener que explicarlo de una manera más completa. Entonces tenemos modos poniendo pones. ¿Qué nos dice modos poniendo pones? La ley de inferencia modos poniendo pones toma una implicación como primera premisa. Entonces, si nos damos cuenta, ahí tenemos la premisa 1 es una implicación. Eso era lo que estábamos buscando, ¿cierto? Para utilizar modos poniendo pones tenemos P implica Q. Después modos poniendo pones me dice lo siguiente. De segunda premisa toma la primera componente de la implicación. ¿Cuál es la primera componente de la implicación? Véanla en rojo. Pues sería P, es la primera componente de la implicación. Y modos poniendo pones me dice que esa va a ser la premisa número 2. ¿Sí? Ahí apareció. Después, ¿qué tenemos que hacer? Trazar una línea, la línea de conclusión. Quiere decir que abajo de esta línea vamos a colocar la conclusión. ¿Qué nos dice en modos poniendo pones? Nos dice, para concluir la segunda componente de la implicación. ¿Cuál es la segunda componente de la implicación? Si P es la primera, pues Q va a ser la segunda. La segunda componente de la implicación es Q, ¿cierto? Miren la que aparece en verde. Y abajo, ¿qué vamos a concluir? Pues Q, lo que nos dijo
la ley de inferencia modus ponendo ponens para concluir la segunda componente de la implicación. Así funciona modus ponendo ponens. Vamos ahora con modus tollendo tollens, la cual tiene una similitud, ¿cierto? Porque en el nombre, el anterior era como, antes era modus ponendo ponens. Aquí es modus tollendo tollens. Quiere decir, esto nos indica más o menos, podríamos inferir que se van a comportar de una manera similar. Y efectivamente tiene una estructura similar, pero no son la misma. Veamos qué nos dice. Nos dice, la ley de inferencia modus tollendo tollens toma una implicación como primera premisa. ¿Sí? Y ahí la tenemos. Si ustedes se dan cuenta, aquí en el centro tenemos una implicación como primera premisa. Muy bien. Ahora, ¿qué nos sigue diciendo? Modus tollendo tollens nos dice, y de segunda premisa, toma la negación de la segunda componente de la implicación. Entonces tenemos que identificar cuál es la segunda componente de la implicación. La primera componente es P, se la muestro en el mouse. La primera componente es P. La segunda componente es Q. Entonces la parte que está en rojo nos está hablando de Q. Nos está diciendo, fíjese en quién es la segunda componente de la implicación, que en este caso es Q. Nos dice que la segunda premisa va a ser la negación de la segunda componente de la implicación. La segunda premisa, la premisa 2, va a ser la negación de la segunda componente de la implicación. Y ahí está. Si la segunda componente es Q, entonces necesitamos la negación de Q. Y hacemos lo que ya sabemos. Necesitamos trazar una línea que nos indica, esta línea que nos indica. Nos indica esta línea que abajo vamos a colocar la conclusión. ¿Cuál va a ser la conclusión en este caso? Se las muestro en verde. Para concluir la negación de la primera componente de la implicación. Entonces nos dice, para concluir la negación de la primera componente de la implicación. Nos está hablando de la primera componente de la implicación, que en este caso sería P. Esto que está en verde nos está hablando de la primera componente de la implicación. Pero nos dice que la conclusión, vamos a concluir la negación. O sea, aquí abajo, donde aparece conclusión, la conclusión va a ser la negación de P. ¿Sí? Y efectivamente eso es lo que pasa. Y concluimos la negación de P. Esta modus tollendo tollens se parece mucho a modus ponendo ponens. Ustedes estudiantes deben identificar cuál es la diferencia entre las dos. Son similares pero no son iguales. Ahora vamos a continuar estudiando o mostrándoles cuál es modus tollendo ponens. Entonces efectivamente ustedes deben estar pensando que deben ser muy similares. ¿Por qué? Porque empiezan con modus. Y una es tollens y otra es ponens. Es como una mezcla de las dos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Empezar a leer. Dice, la ley de inferencia modus tollendo ponens toma una disyunción como primera premisa. Y si ustedes se dan cuenta, en el centro de la diapositiva ya tenemos una disyunción. Tenemos la disyunción P, disyunción Q. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seguir leyendo a ver qué más dice modus tollendo ponens. Modus tollendo ponens me dice, y de segunda premisa tomamos la negación de alguna de las componentes de la disyunción. Quiere decir que yo puedo tomar cualquiera de estas y la segunda premisa, o sea, la premisa 2 que aparece acá, la premisa 2 va a ser la negación o de P o de Q, porque me dice, la segunda premisa toma la negación de alguna de las componentes de la disyunción. La disyunción, ¿cuáles componentes tiene? Tiene P o Q. Quiere decir que la premisa 2 que ustedes ven acá va a ser la negación o de P o la negación de Q. Para mi caso, quiero que sea la negación de Q, pero igual puedo tomar la negación de P si así lo deseo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya sabemos que en este punto tenemos que trazar una línea que indica que abajo de esta línea voy a colocar la conclusión. Entonces, ¿qué me sigue diciendo ahora modus tollendo ponens? Me dice, para concluir la otra componente de la disyunción. ¿Cómo así la otra componente de la disyunción? Quiere decir que si yo elegí Q, en este caso Q, quiere decir que la otra componente en este caso pues sería P. P es la otra componente.
Y entonces me dice para concluir la otra componente. Quiere decir que aquí, abajo de la línea de conclusión, yo voy a poner la segunda componente. En este caso sería P. Y aquí lo tienen. La conclusión de modus tollendo ponens es P. La otra opción que yo hubiera tenido sería haber negado P y haber concluido Q. Siguiente ley de inferencia. Tenemos el silogismo disyuntivo. Silogismo disyuntivo, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con el silogismo disyuntivo? Nos dice lo siguiente. Silogismo disyuntivo. Empezamos a leer. Entonces me dice, la ley de inferencia silogismo disyuntivo toma una disyunción como primera premisa. Efectivamente aquí la tenemos. Primera premisa, P disyunción Q. Muy bien. Sigamos leyendo a ver qué más nos dice el silogismo disyuntivo. Nos dice, de segunda premisa, o sea, la segunda premisa que aparece acá, la segunda premisa que la ven aquí, la segunda premisa toma una implicación donde la primera componente aparece en la disyunción. Por ahora, sin confundirnos mucho, la siguiente premisa sabemos que es una implicación, porque acá lo dice. ¿Se dan cuenta que acá hay una implicación? Entonces, esta sería necesariamente una implicación. Me dice, la segunda premisa toma una implicación, donde la primera, necesitamos acá, donde la primera componente aparece en la disyunción. Quiere decir que acá en esta componente, lo primero que voy a poner aquí en la implicación va a ser o P o Q, cualquiera de las dos. Yo puedo elegir. Entonces, en mi caso voy a elegir que va a ser P. Entonces, efectivamente pongo AP. Y volvamos a leer si tenemos razón. La segunda premisa toma una implicación. Ahí tenemos una implicación. Donde la primera componente aparece en la disyunción. ¿Sí ven que P aparece aquí arriba? Entonces, vamos bien. Y el resto no me importa, porque no me dice nada más. Entonces yo quiero ponerle aquí, le voy a poner la letra R, la proposición simple R, como segunda componente. Sigamos leyendo a ver qué nos dice. Entonces vamos en la parte en verde. Dice, la tercera premisa, quiere decir que va a haber una tercera premisa. Antes no pasaba eso, ¿cierto? Donde la tercera premisa, acá vamos a borrar esto y vamos a colocar un 3. Donde la tercera premisa es otra vez una implicación. Me dice, la tercera premisa es una implicación, donde la primera componente aparece, donde la primera componente es la componente restante de la disyunción. Entonces vamos a ver. Primero leamos de nuevo en verde, dice. Lo que aparece en verde nos dice lo siguiente. La tercera premisa es una implicación. Mírenla acá. Quiere decir que la tercera componente es una implicación, ahí vamos bien. Pero me dice algo interesante, me dice, donde la primera componente, quiere decir que lo que voy a hacer que aparezca aquí enfrente de esta flecha, va a ser la componente restante de la disyunción. ¿A qué se refiere con restante? Quiere decir que ya si ya utilicé P, la restante sería Q. Entonces aquí yo debería colocar la proporción restante, que sería en nuestro caso, sería Q. Y la colocamos. Ahí está Q. Y el resto no me importa, porque no me dice nada más el silogismo disyuntivo, no me interesa a dónde llega. Me interesa, el silogismo disyuntivo les está diciendo, me interesa es las primeras componentes que P y que Q aparezcan en la disyunción. Las segundas componentes no me interesan, por ahora. ¿Sí? Entonces hacemos lo que ya sabemos, trazar la línea de la conclusión. ¿Sí? Y quiere decir que vamos a concluir acá abajo de esta línea. ¿Cómo vamos a concluir? Vamos a seguir leyendo. Y aparece en amarillo la parte de la conclusión. Y concluye la disyunción de las dos segundas componentes de la implicación. Eso quiere decir, por bajito, quiere decir, y concluye la disyunción. Quiere decir que concluye una disyunción. Es lo único que por ahora sé. Pero la disyunción de quién? ¿A quién voy a poner aquí acompañando esta disyunción? ¿Quién voy a poner de primeras y quién de segundas? Dice, y concluye la disyunción de las dos segundas componentes de la implicación.
¿Cuáles son de las implicaciones? ¿Cuáles son las segundas componentes? Te las muestro en amarillo. Serían R y S, ¿cierto? R y S son las segundas componentes de las dos implicaciones. Quiere decir que acá vas a colocar las segundas componentes de las implicaciones. ¿Sí ven estas segundas con R y S? Entonces colocamos las segundas componentes de las implicaciones. Y esa sería nuestra conclusión. Este silogismo disyuntivo es interesante por el hecho de que en nuestros tres primeros ejemplos solo utilizamos dos premisas y ya pasamos a concluir. Aquí necesito tres, premisa 1, premisa 2 y premisa 3. Nos queda una última en este video, una última ley de inferencia, el silogismo hipotético. Y vamos a hacerlo de la misma manera que hicimos antes. Entonces empezamos leyendo. El silogismo hipotético me dice, la ley de inferencia del silogismo hipotético toma una implicación como primera premisa. Y ahí la tenemos. Ahí tenemos primera premisa, una implicación. Ahí vamos bien. Después nos dice en rojo, nos está hablando en la parte roja de la segunda premisa que va a ir acá. O sea, esta de acá. ¿Sí? Esta premisa 2 es de la que habla la sección en rojo. Y dice, la segunda premisa toma otra implicación, en donde la primera componente es igual a la segunda componente de la primera implicación. Si lo leímos de corrido no entendemos mucho, ¿verdad? Dice, de segunda premisa toma otra implicación. Entonces vamos a hacerlo despacio. Dice que toma otra implicación, quiere decir que por bajito la premisa 2 va a ser una implicación. Esa implicación, esta flecha que está acá, es la misma flecha que está acá, cuando dice implicación. ¿De acuerdo? Esta implicación es esta implicación. En donde la primera componente, cuando dicen acá, donde la primera componente, ¿cuál componente es? Está hablando de lo que voy a poner aquí de primeras antes de la flecha. ¿Quién va a ser esta primera componente que voy a poner? Es igual a la segunda componente de la implicación anterior. O bueno, de la primera implicación. Quiere decir que, ¿qué? Que Q, que es la segunda componente, la voy aquí a poner de primera. ¿Sí? Y queda de la siguiente manera. Entonces dice, la segunda es una implicación, ya lo sé, en donde la primera componente, la primera que voy a poner acá, es igual a la segunda componente de la primera implicación. O sea, Q. Y coloco aquí Q. ¿Sí? Y como el silogismo hipotético no me dice nada más, quiere decir que de segundas voy a poner R, porque no me interesa. Por el momento no me interesa quién es la segunda componente, no me lo dice el ejercicio. Y aquí lo que ya sabemos, vamos a concluir debajo de la línea. ¿Qué vamos a concluir debajo de esta línea que acabamos de trazar? Veamos que nos dice el silogismo hipotético. Y concluye una implicación donde la primera componente es la primera componente de la primera premisa y de segunda componente toma la segunda componente de la segunda premisa. Entonces vamos a hacerlo despacio. Sabemos que la parte en verde habla de la conclusión, de lo que voy a poner aquí abajo. Y si concluye una implicación. Entonces, pues si concluye una implicación, solo vamos a colocar aquí abajo en la conclusión. Ya sé que la conclusión es una implicación. Eso me lo dice esta parte. Donde la primera componente es la primera componente de la primera premisa. Entonces, ¿cuál es la primera premisa? Es esta, la premisa 1. ¿Cuál es la primera componente de la premisa 1? Es P. Ustedes se dan cuenta, aquí aparece brillando. ¿Sí? Entonces,
donde la primera componente es la primera componente de la primera premisa. O sea que P la voy a colocar acá, aquí abajo. Y ya tenemos P. Y después dice, ¿qué dice acá el resto de la conclusión? Y de segunda componente toma a la segunda componente de la segunda premisa. Entonces, ¿cuál es la segunda? La segunda premisa es esta. Pero me dice que toma la segunda componente. La segunda componente es R. Y la pone y va a ser la segunda componente. Y la segunda componente de acá abajo va a ser la segunda de acá. O sea, esta R que está abajo la tengo que colocar acá. Y eso efectivamente es lo que hago. Y esta sería mi conclusión. Entonces el silogismo hipotético vamos a intentar entenderlo un poco mejor. ¿Qué dice el silogismo hipotético? Vamos a ordenarlo de la siguiente manera. Premisa 1, premisa 2. El silogismo hipotético funciona de la siguiente manera. Es como decir, si yo voy de P a Q y después Q va a R, el silogismo hipotético me dice que existe el camino de P a R. De la siguiente manera. ¿Sí ven? Dice que voy de P a Q y de Q voy a R. Eso sería lo mismo que poder ir de P a R. Y acá lo tenemos. La conclusión es P implica R. Esta sería la última ley de inferencia que vamos a trabajar en este video. ¿Qué tenemos que hacer en este caso? Tenemos que ver este video varias veces y tienen que pausarlo y leer lo que les dice los textos, ¿de acuerdo? Este video, para que lo entiendan, yo les recomendaría que lo vieran mínimo unas 3 veces. ¿Listo, estudiantes? Entonces, pues, muchas gracias por su atención.